Hay una idea que suele aparecer en películas, libros y titulares. El momento en que la humanidad entra en contacto con otra inteligencia del cosmos. Normalmente se presenta como un punto de inflexión glorioso, una revelación, una prueba de que no estamos solos. Sin embargo, cuando la ciencia observa esta posibilidad con calma y sin romanticismo, surge una pregunta mucho más inquietante. ¿Y si el simple acto de contacto fuera, en sí mismo, una amenaza existencial? Imagina por un momento que no ocurre ninguna invasión. No hay naves descendiendo del cielo, ni armas, ni mensajes hostiles. Solo una señal, una transmisión clara, inequívoca, imposible de explicar como un fenómeno natural. Una prueba irrefutable de que otra inteligencia tecnológica existe en algún lugar del universo. En apariencia, nada ha cambiado. La Tierra sigue girando. Las personas siguen respirando, durmiendo, caminando. Y sin embargo, todo ha cambiado. La historia de la vida en la Tierra muestra un patrón silencioso. Cada vez que dos ecosistemas aislados entran en contacto, el resultado rara vez es equilibrado. No hace falta violencia. Basta con la asimetría. Un organismo, una cultura o una tecnología ligeramente más adaptada puede alterar de forma irreversible a la otra. No por maldad, sino por simple diferencia de escala, tiempo o complejidad. Cuando pensamos en civilizaciones extraterrestres, solemos imaginarlas como versiones avanzadas de nosotros mismos. Pero esta suposición es profundamente humana. En realidad, cualquier inteligencia capaz de comunicarse a través de distancias interestelares habría evolucionado bajo condiciones físicas, biológicas y temporales radicalmente distintas. Incluso su forma de pensar, de percibir causalidad o de definir significado, podría estar fuera de nuestro marco cognitivo. El peligro no reside necesariamente en la intención. Reside en la información. Una civilización miles o millones de años más avanzada no necesita conquistarnos para destruirnos. Bastaría con mostrarnos algo que no estamos preparados para integrar. Una teoría física demasiado poderosa. Un método energético imposible de controlar. Una comprensión del universo que haga obsoletas nuestras estructuras sociales, económicas y psicológicas en cuestión de generaciones. O incluso de años. La ciencia ya conoce este tipo de efectos a pequeña escala. Cuando una tecnología supera la madurez social que la recibe, produce inestabilidad. Cuando el conocimiento avanza más rápido que la ética, aparecen vacíos peligrosos. El contacto extraterrestre sería la versión extrema de este fenómeno. Un salto cognitivo no gradual, sino abrupto. Existe además otro factor silencioso: la visibilidad. Al responder, al emitir señales, al declarar nuestra presencia, dejamos de ser un punto anónimo en el ruido cósmico. Nos convertimos en un sistema identificable, predecible, observable. No sabemos quién escucha. No sabemos qué criterios utilizan otras inteligencias para clasificar lo que encuentran. En la naturaleza, ser visible rara vez es una ventaja. Algunos científicos comparan esta situación con un bosque oscuro. Cada civilización es como un cazador escondido, avanzando en silencio. No porque todas sean hostiles, sino porque el costo de ser detectado por una inteligencia desconocida puede ser absoluto. En ese contexto, el silencio no es cobardía, es supervivencia. Pero incluso si ninguna otra civilización nos respondiera jamás, el simple conocimiento de que existen podría alterar profundamente nuestra especie. Cambiaría nuestra percepción del sentido, del futuro, del valor de la vida individual y colectiva. Las religiones, las ideologías, los proyectos humanos nacieron bajo la suposición implícita de que éramos únicos o, al menos, centrales. El contacto rompería esa ilusión de forma definitiva.
Este podcast no busca provocar miedo, busca comprensión. A lo largo de las próximas horas, exploraremos, con calma y rigor, por qué el contacto con inteligencias no humanas podría ser uno de los eventos más peligrosos para una civilización joven. No por lo que ellos harían, sino por lo que nosotros haríamos al saber que no estamos solos. Respira despacio. No hay urgencia. El universo ha estado aquí durante miles de millones de años. Esta reflexión no necesita respuestas rápidas, solo atención. Y mientras avanzamos, recuerda algo esencial. El mayor riesgo del contacto no es el otro. Somos nosotros, enfrentándonos a una verdad para la que quizá aún no hemos evolucionado. Cuando hablamos de contacto con inteligencias extraterrestres, la imaginación humana suele saltar directamente a escenarios visibles y espectaculares. Naves descendiendo desde el cielo. Mensajes traducidos en tiempo real, encuentros directos entre especies. Sin embargo, desde el punto de vista científico, el contacto comienza mucho antes de cualquier imagen. Comienza de una forma mucho más silenciosa y profunda, con la información. En física y astronomía, una señal no es simplemente energía viajando por el espacio. Es estructura. Es orden emergiendo del ruido. El universo natural produce emisiones caóticas, pulsos irregulares, radiación distribuida de manera estadística. Una señal artificial, en cambio, muestra intención. Contiene patrones repetibles, modulaciones coherentes, relaciones matemáticas que no surgen de procesos astrofísicos conocidos. Cuando una transmisión presenta estas características, el contacto ya ha ocurrido. No importa si entendemos el mensaje o no. No importa si jamás desciframos su contenido. La mera confirmación de que existe una mente tecnológica fuera de la Tierra rompe una frontera fundamental en la historia humana. Este punto suele subestimarse. Culturalmente tendemos a pensar que el contacto real empieza cuando hay diálogo, cuando hay intercambio de ideas o cooperación, pero desde una perspectiva cognitiva, el cambio profundo ocurre en el instante de la confirmación, en el momento en que la humanidad deja de ser una civilización aislada, incluso si la otra parte permanece en silencio. Durante décadas, la ciencia ha buscado este tipo de señales. Proyectos de escucha profunda han apuntado radiotelescopios hacia el cielo, analizando millones de frecuencias durante años. Algoritmos han sido diseñados para separar lo artificial de lo natural, lo intencional de lo accidental. El objetivo siempre ha sido el mismo: encontrar una anomalía persistente que no pueda explicarse por leyes físicas conocidas. Pero rara vez se reflexiona con suficiente profundidad sobre lo que sucedería después del hallazgo. No a nivel político inmediato, ni en términos de titulares o reacciones emocionales, sino a nivel estructural. ¿Qué le ocurre a una civilización cuando descubre que no está sola y que nunca lo ha estado? El cerebro humano evolucionó para interpretar señales dentro de entornos familiares. Rostros, voces, movimientos, amenazas visibles. Incluso nuestras abstracciones más complejas siguen ancladas a metáforas biológicas y sociales. Cuando imaginamos inteligencia, solemos imaginar algo reconocible, algo que piensa de manera similar, que comparte nociones básicas de causa, intención y propósito. Una señal extraterrestre no tiene por qué encajar en ese marco. Puede ser comprensible matemáticamente, pero completamente ajena a nuestra psicología. Puede transmitir información sin transmitir significado emocional. Puede responder a lógicas que nuestra mente no está preparada para procesar de forma intuitiva. Aquí surge el primer riesgo silencioso del contacto: la interpretación forzada. Ante lo desconocido, la mente humana tiende a rellenar vacíos.
Proyecta intención donde quizá no la hay. Atribuye valores, motivaciones o emociones basadas en experiencias puramente terrestres. Este mecanismo ha sido útil para la supervivencia en nuestro entorno evolutivo, pero a escala cósmica puede convertirse en una fuente de errores profundos. Además, el contacto no ocurre en un vacío social. Ocurre dentro de una civilización fragmentada, con sistemas políticos, económicos y culturales en constante tensión. Una señal extraterrestre no llega a una humanidad unificada, sino a una especie dividida en interpretaciones, intereses y narrativas opuestas. Algunos percibirían esperanza, otros amenaza. Otros verían una oportunidad de poder, control o supremacía. El conocimiento no se distribuiría de manera homogénea, ni se procesaría con la misma madurez en todos los niveles de la sociedad. Esto crea asimetrías peligrosas, donde una información de impacto absoluto interactúa con estructuras aún inmaduras. Desde la ciencia sabemos que la introducción abrupta de información transformadora puede desestabilizar sistemas complejos. Cuando el conocimiento avanza más rápido que la capacidad de integración ética y social, aparecen fracturas. El contacto extraterrestre representaría el mayor salto informativo imaginable. Existe además una dimensión temporal que rara vez se aborda con la suficiente calma. Si una civilización es capaz de emitir señales detectables a través de distancias interestelares, es muy probable que exista desde mucho antes que la nuestra. No hablamos de décadas o siglos, sino de escalas evolutivas. Miles, millones o incluso cientos de millones de años. Esta diferencia implica una asimetría fundamental. No compartimos el mismo punto en la curva de desarrollo. La humanidad todavía enfrenta desafíos básicos relacionados con sostenibilidad, cooperación global y gestión del poder tecnológico. Una civilización antigua, por el simple hecho de seguir existiendo, ha superado crisis que nosotros apenas comenzamos a vislumbrar. No se trata de superioridad moral o intelectual. Se trata de madurez sistémica. El tiempo permite experimentar, colapsar, aprender y reorganizarse. Una civilización longeva es, por definición, una civilización que ha sobrevivido a sí misma. Incluso si esa inteligencia extraterrestre fuera completamente pasiva. Incluso si nunca intentara interactuar activamente con nosotros. El simple conocimiento de su existencia reconfiguraría nuestras prioridades. ¿Cómo planifica su futuro una especie que sabe que no es única y que quizá nunca alcanzará el nivel de quienes existen más allá de su horizonte? Las preguntas no serían solo científicas, sino existenciales. ¿Qué valor tiene el progreso? ¿Qué sentido adquieren los conflictos internos? ¿Cómo cambia la percepción del tiempo, del propósito y del destino colectivo? Este bloque no busca respuestas definitivas. Su función es establecer el terreno con calma. Mostrar que el contacto extraterrestre no empieza con invasiones ni con guerras. Empieza con una señal, con información, con una verdad que no puede deshacerse una vez conocida. Y en ese primer instante silencioso, antes de cualquier decisión consciente, antes de cualquier reacción pública, la humanidad ya ha cambiado para siempre. A medida que ampliamos la mirada más allá de la Tierra y dejamos atrás las narrativas optimistas, surge una idea incómoda pero coherente con todo lo que sabemos sobre física, biología y evolución. El universo no tiene ninguna obligación de ser seguro. No está diseñado para proteger civilizaciones jóvenes ni para garantizar encuentros equilibrados. Simplemente existe, siguiendo leyes impersonales, indiferentes a la vida, a la conciencia y al destino de cualquier especie. En la Tierra, la evolución nunca ha sido un proceso amable. No premia la bondad, la cooperación universal ni la intención moral. Premia la supervivencia.
Los organismos que persisten no son necesariamente los más pacíficos, sino los que mejor se adaptan a entornos cambiantes y a amenazas impredecibles. Este principio no desaparece cuando ampliamos la escala al cosmos. Al contrario, se vuelve aún más implacable. Si una civilización tecnológica logra sobrevivir durante millones de años, no lo hace por azar. Tampoco lo hace únicamente por su nivel tecnológico. Sobrevive porque ha aprendido a reconocer riesgos existenciales y a evitarlos de manera sistemática. Ha desarrollado estrategias para no exponerse innecesariamente, para no revelar información crítica y para no atraer atención de fuentes desconocidas. En este contexto, el silencio no es ausencia de vida, es una estrategia de supervivencia. Desde esta perspectiva, el universo puede entenderse como un entorno selectivo extremo. Muchas civilizaciones pueden surgir a lo largo del tiempo cósmico, pero pocas alcanzan la madurez suficiente para perdurar. No porque sean destruidas por fuerzas externas visibles, sino porque se enfrentan a límites internos. Conflictos irresueltos, uso irresponsable de tecnologías, agotamiento de recursos, colapsos sociales o errores que no permiten corrección. Este razonamiento conduce a una hipótesis inquietante. Aquellas civilizaciones que sobreviven lo hacen aprendiendo a no ser detectadas. No porque todas sean hostiles, sino porque comprenden que el costo de un error puede ser absoluto. En un entorno donde no se conocen las intenciones ni las capacidades de los otros, la precaución extrema se convierte en una forma avanzada de inteligencia. Aquí aparece una paradoja profunda. Si las civilizaciones más longevas son también las más silenciosas, entonces el hecho de que la humanidad emita señales de forma activa podría ser una señal de inmadurez evolutiva. No de maldad ni de arrogancia consciente, sino de juventud. De una especie que aún no ha aprendido a medir plenamente las consecuencias de hacerse visible en un entorno desconocido. La Tierra ha emitido ondas de radio durante poco más de un siglo. En términos humanos parece mucho tiempo, pero en términos cósmicos es un instante insignificante. Sin embargo, incluso este breve periodo ha creado una burbuja de visibilidad que se expande a la velocidad de la luz. Dentro de esa esfera, nuestra existencia tecnológica es, en principio, detectable. No sabemos quién podría estar escuchando. No sabemos cuántas civilizaciones existen, ni a qué distancia, ni en qué estado de desarrollo se encuentran. Tampoco sabemos qué criterios utilizan otras inteligencias para evaluar lo que detectan. En la naturaleza, cuando un organismo emite señales, siempre hay múltiples oyentes posibles. Algunos son irrelevantes, otros son competidores, otros son depredadores. El emisor rara vez puede elegir quién responde. Este es uno de los núcleos del riesgo del contacto. Al transmitir, no enviamos solo información técnica o científica. Enviamos un retrato implícito de nuestra etapa evolutiva. Revelamos qué tipo de energía utilizamos, qué nivel tecnológico hemos alcanzado, qué tan estables son nuestras sociedades. Incluso el silencio selectivo comunica información. Toda señal es, en cierto modo, una confesión. Algunos científicos han comparado esta situación con un bosque oscuro. Cada civilización es como un viajero que avanza entre los árboles sin saber quién más se mueve en la oscuridad. Encender una luz puede parecer una forma de buscar compañía, pero también puede atraer atención indeseada. En ese entorno, el silencio no es paranoia, es adaptación. Es importante subrayar que esta visión no requiere asumir intenciones hostiles. Basta con aceptar que otras civilizaciones pueden operar bajo lógicas de supervivencia completamente distintas a las nuestras. Lo que para nosotros sería una catástrofe absoluta, para otra inteligencia podría ser un efecto secundario irrelevante o incluso imperceptible.
La historia de la vida en la Tierra ofrece paralelos inquietantes. Cuando dos especies con capacidades muy diferentes entran en contacto, el resultado rara vez es equilibrado. No es necesario que una sea malvada o consciente del daño que causa. Basta con que una opere a una escala que la otra no puede gestionar. A escala cósmica, esta asimetría se amplifica de forma radical. La diferencia no sería solo tecnológica, sino temporal, energética y cognitiva. Una civilización millones de años más antigua no necesita intención para generar impacto. Su mera existencia en otro régimen de poder altera cualquier interacción posible. Incluso la información más básica, compartida sin contexto, puede resultar desestabilizadora. Un principio físico, una técnica energética o una comprensión distinta del tiempo podrían desencadenar transformaciones que una civilización joven no está preparada para integrar de forma gradual. Este bloque no afirma que el contacto sea inevitablemente destructivo. Su propósito es mostrar que el universo no ofrece garantías, que la supervivencia a largo plazo puede estar asociada al silencio, a la discreción y a la paciencia. Y mientras esta idea se asienta lentamente, comienza a surgir una conclusión incómoda. Quizá el mayor peligro no sea que alguien nos ataque, sino que alguien nos observe en silencio en un universo donde la visibilidad nunca ha sido una ventaja. A lo largo de la historia del pensamiento científico ha surgido una pregunta persistente. Si el universo es tan vasto, tan antiguo y tan fértil en planetas, ¿por qué no vemos señales claras de civilizaciones avanzadas por todas partes? Esta aparente contradicción entre la probabilidad y la observación ha dado lugar a una de las ideas más inquietantes de la cosmología moderna: el gran filtro. El gran filtro no es un objeto ni una fuerza concreta, es un concepto. Representa uno o varios obstáculos extremadamente difíciles de superar en el camino desde la materia inerte hasta una civilización tecnológica capaz de perdurar. Puede aparecer en cualquier etapa: en el origen de la vida, en el desarrollo de la inteligencia, en la estabilidad social o en la gestión del poder tecnológico. La idea central es sencilla y perturbadora. Si la vida inteligente fuera común y si sobrevivir fuera relativamente fácil, el universo debería estar lleno de señales. Deberíamos observar huellas claras de ingeniería a gran escala, emisiones persistentes, estructuras artificiales visibles a distancias cósmicas. El hecho de que no lo hagamos sugiere que algo elimina, silenciosamente, a la mayoría de las civilizaciones antes de que alcancen una fase detectable y duradera. Durante mucho tiempo, algunos científicos se sintieron tranquilos, pensando que el gran filtro estaba detrás de nosotros. Que el surgimiento de la vida compleja o de la inteligencia consciente había sido tan improbable, que la humanidad ya había superado la parte más peligrosa del camino. Sin embargo, esta interpretación optimista ha ido perdiendo fuerza con el tiempo. Cada nuevo descubrimiento astronómico revela que los ingredientes básicos de la vida son comunes. Moléculas orgánicas complejas aparecen en nubes interestelares. Planetas rocosos son abundantes. Zonas habitables no son excepcionales. Esto desplaza el gran filtro hacia adelante, hacia etapas más avanzadas del desarrollo civilizatorio. Aquí es donde el contacto extraterrestre adquiere un significado inquietante. Si el gran filtro se encuentra por delante, entonces la fase en la que una civilización se vuelve visible y consciente de otras inteligencias podría ser precisamente una de las más peligrosas. No porque el contacto sea intrínsecamente hostil, sino porque expone debilidades internas. Una civilización joven, al descubrir que no está sola, enfrenta un choque existencial profundo. Cambia su percepción del futuro, del progreso y de su lugar en el cosmos.
Este cambio psicológico colectivo puede alterar prioridades de forma abrupta. Tecnologías se aceleran. Decisiones se toman bajo presión. El miedo, la esperanza y la competencia se intensifican. La historia humana muestra que los periodos de aceleración tecnológica rara vez son estables. Cuando el poder crece más rápido que la capacidad de controlarlo, surgen riesgos sistémicos. Armas, sistemas energéticos, manipulación de información y estructuras de control se desarrollan antes de que existan marcos éticos sólidos para gestionarlos. El contacto, incluso indirecto, puede actuar como catalizador de este proceso. Saber que existen otras civilizaciones puede generar una carrera invisible. No necesariamente contra un enemigo externo, sino contra el tiempo. La sensación de que debemos alcanzar algo, de que estamos atrasados en una escala cósmica, puede empujar a una civilización a forzar su propio desarrollo. Este impulso es peligroso. La evolución cultural y social requiere tiempo. Las instituciones necesitan adaptarse gradualmente. Cuando se acelera de forma artificial, aparecen fracturas. El gran filtro podría manifestarse precisamente como una incapacidad para manejar esta aceleración sin autodestruirse. Existe además un aspecto menos evidente del gran filtro: la gestión de la información. Una civilización puede descubrir verdades que no está preparada para integrar. Conocimientos que alteran la percepción del sentido, de la identidad o del valor de la vida. El contacto extraterrestre no solo aporta datos técnicos, aporta contexto existencial. ¿Qué ocurre cuando una especie descubre que su historia no es central, que su futuro no es único, que otras inteligencias han recorrido caminos mucho más largos? Para algunos individuos esto puede ser inspirador, para otros profundamente desestabilizador. A escala planetaria, estas reacciones divergentes pueden amplificarse. El gran filtro no necesita ser violento. No necesita guerras ni catástrofes visibles. Puede operar a través de la desintegración lenta de la cooperación, de la pérdida de sentido compartido, de la incapacidad de coordinar acciones a largo plazo. Puede ser un colapso silencioso. Desde esta perspectiva, el silencio del universo adquiere un nuevo significado. No es necesariamente señal de vacío. Puede ser el eco de innumerables civilizaciones que no lograron atravesar ciertas etapas críticas. Civilizaciones que en algún momento también miraron al cielo con esperanza. El contacto, entonces, no sería el final de la historia, sino una prueba de madurez colectiva, de capacidad para integrar conocimiento sin destruir equilibrio, de habilidad para aceptar nuestra posición sin caer en la desesperación ni en la arrogancia. Este bloque no pretende afirmar que la humanidad esté condenada. Su objetivo es mostrar que el riesgo no proviene únicamente del exterior. Proviene de cómo reaccionamos ante verdades demasiado grandes, demasiado rápidas. Y mientras esta idea se asienta lentamente, surge una pregunta inevitable. Si el gran filtro aún nos espera, ¿podría el contacto con otras inteligencias ser el evento que nos empuje directamente hacia él? Cuando se imagina el contacto con una civilización extraterrestre, suele asumirse que el mayor peligro estaría en la agresión directa. Sin embargo, desde una perspectiva científica y sistémica, existe un riesgo mucho más sutil y profundo: la asimetría. No solo de poder, sino de conocimiento, de contexto y de madurez. En la historia de la Tierra, los encuentros entre sociedades con niveles de desarrollo muy distintos rara vez han sido equilibrados. Incluso cuando no hubo intención explícita de daño, el simple intercambio de información, tecnologías o modelos culturales produjo transformaciones irreversibles. No fue necesario el conflicto abierto. Bastó con la diferencia. A escala cósmica,
Esta asimetría sería extrema. Una civilización capaz de comunicarse a través de distancias interestelares probablemente habría resuelto problemas que nosotros apenas comenzamos a formular. Su comprensión de la física, de la energía y de la organización social estaría anclada en escalas temporales que superan con creces la experiencia humana. Aquí surge una idea inquietante. Incluso un contacto completamente pacífico podría resultar destructivo. No por maldad, sino por desajuste. La información compartida no existe en el vacío. Siempre interactúa con estructuras previas. Y cuando esas estructuras son frágiles, el impacto puede ser desestabilizador. Imaginemos que recibimos una teoría física avanzada, correcta y verificable. Una comprensión más profunda de la energía o del espacio-tiempo. En apariencia, sería un regalo. Pero una teoría no es solo conocimiento abstracto. Es una herramienta potencial, y toda herramienta poderosa requiere una ética, una regulación y una madurez que no surgen de forma instantánea. La historia humana muestra que cada salto tecnológico importante ha venido acompañado de riesgos. La energía nuclear, la ingeniería genética, la inteligencia artificial. En todos los casos, la capacidad de uso precedió a la capacidad de control. El contacto extraterrestre podría acelerar este proceso hasta un punto crítico. Existe además el problema del contexto. Una civilización avanzada habría desarrollado su conocimiento en respuesta a desafíos específicos de su entorno. No tenemos garantía de que ese conocimiento sea transferible de forma segura. Aplicar soluciones ajenas a sistemas complejos puede generar efectos secundarios imprevisibles. Incluso la información aparentemente inofensiva puede alterar equilibrios sociales. Nuevas ideas sobre el universo, sobre el origen de la vida o sobre el destino de la conciencia podrían socavar narrativas fundamentales que sostienen la cohesión social. Cuando las historias compartidas se rompen demasiado rápido, aparecen vacíos peligrosos. Este fenómeno no requiere coerción externa. Basta con la exposición. El simple hecho de saber que otros han avanzado mucho más puede generar sentimientos colectivos de insignificancia o urgencia. Ambos extremos son riesgosos. La desesperanza paraliza. La urgencia acelera decisiones mal calibradas. La asimetría también se manifiesta en la interpretación. Una civilización avanzada podría comunicarse con precisión matemática, pero sin conciencia de nuestras limitaciones cognitivas. Un mensaje claro para ellos podría ser ambiguo o perturbador para nosotros. El significado no está solo en el contenido, sino en la capacidad de quien lo recibe para integrarlo. Desde esta perspectiva, la información misma se convierte en una forma de poder. No necesita ser usada como arma. Basta con existir en un entorno que no puede absorberla sin daño. El contacto, entonces, no es un intercambio equilibrado, sino una perturbación. Algunos investigadores han propuesto que una civilización verdaderamente madura sería extremadamente cuidadosa al compartir conocimiento. No por arrogancia, sino por responsabilidad. Entendería que no toda verdad es segura en todo contexto. Que el ritmo de integración es tan importante como el contenido. Esto introduce una paradoja adicional. Si una civilización es lo suficientemente avanzada para comprender estos riesgos, es probable que elija no intervenir. Que observe en silencio. Que espere. Desde nuestro punto de vista, esto podría interpretarse como indiferencia o ausencia, pero podría ser, en realidad, una forma de contención. El peligro, entonces, no reside únicamente en quién contacta, sino en cuándo ocurre el contacto. Una civilización joven puede no estar preparada para recibir información que reconfigure su visión del mundo de manera abrupta. La madurez no se acelera sin consecuencias.
Este bloque no sugiere que el conocimiento sea negativo. Sugiere que el conocimiento sin contexto puede serlo, que incluso las intenciones más benignas pueden producir resultados destructivos cuando existe una profunda asimetría. Y mientras esta idea se asienta lentamente, surge una conclusión inquietante. Tal vez el mayor acto de responsabilidad cósmica no sea hablar, sino saber cuándo guardar silencio. Cuando se habla de contacto con inteligencias no humanas, suele asumirse que el desafío principal será tecnológico o lingüístico. Sin embargo, uno de los riesgos más profundos reside en un nivel mucho más básico: la biología y la psicología. El cerebro humano no evolucionó para comprender mentes ajenas a la historia de la vida terrestre. Nuestra cognición está moldeada por millones de años de selección natural en un entorno específico. Percibimos el mundo a través de sentidos limitados. Interpretamos señales según patrones familiares y atribuimos intención basándonos en experiencias sociales humanas. Incluso cuando intentamos pensar de forma abstracta, lo hacemos apoyándonos en metáforas profundamente biológicas. Una inteligencia extraterrestre no tendría por qué compartir ninguno de estos fundamentos. Su forma de percibir el entorno podría no estar basada en la visión, el sonido o el tiempo lineal. Su noción de individuo, de continuidad o de causalidad podría ser radicalmente distinta. Incluso conceptos que consideramos universales, como propósito o comunicación, podrían no existir de la misma forma. Este desajuste cognitivo introduce un riesgo silencioso. Ante lo incomprensible, la mente humana tiende a simplificar. Busca analogías. Traduce lo desconocido a categorías familiares. Este mecanismo es útil para aprender rápidamente en entornos conocidos, pero se vuelve peligroso cuando se aplica a sistemas completamente ajenos. Uno de los errores más comunes es la antropomorfización. Atribuimos emociones, intenciones o valores humanos a entidades que no tienen por qué poseerlos. Este sesgo ha aparecido repetidamente en nuestra relación con otras especies y con tecnologías complejas. A escala cósmica, sus consecuencias podrían amplificarse de manera imprevisible. Imaginemos recibir un mensaje que describe procesos físicos avanzados sin ninguna referencia emocional. Algunos podrían interpretarlo como frialdad o amenaza. Otros como sabiduría superior. La reacción no dependería del mensaje en sí, sino de las expectativas y miedos del receptor. El contenido objetivo se diluiría en interpretaciones subjetivas. Existe además un límite fundamental en nuestra capacidad de comprensión. No todo lo que es verdadero es comprensible para una mente humana. La física moderna ya no se enfrenta a conceptos que desafían la intuición. Superposición, no localidad, curvatura del espacio-tiempo. Y aún así, estos conceptos emergen de una tradición científica compartida. Una inteligencia extraterrestre podría operar en marcos conceptuales que exceden nuestras capacidades actuales. Intentar asimilarlo sin preparación podría generar confusión, desorientación o rechazo. A nivel individual, esto podría manifestarse como ansiedad. A nivel colectivo, como fragmentación social. La psicología humana también responde de forma intensa a amenazas existenciales percibidas. El contacto con otra inteligencia podría activar mecanismos profundos de defensa. Tribalismo, desconfianza, búsqueda de líderes fuertes. Estos patrones han aparecido repetidamente en contextos de incertidumbre y miedo. Incluso si el contacto fuera indirecto y puramente informativo, su impacto psicológico podría ser profundo. La certeza de no estar solos altera la narrativa básica de la humanidad. Cambia la forma en que entendemos nuestro origen, nuestro destino y nuestra importancia relativa. Para algunas personas, esto podría ser liberador.
para otras, profundamente desestabilizador. No existe una reacción uniforme, y esa diversidad de respuestas es, en sí misma, una fuente de riesgo. Las sociedades funcionan sobre consensos implícitos. Cuando esos consensos se rompen demasiado rápido, la coordinación se vuelve difícil. Otro aspecto poco considerado es la velocidad del cambio psicológico. La evolución de la mente humana es lenta. Se adapta a lo largo de generaciones. El contacto extraterrestre introduciría una transformación abrupta, sin tiempo suficiente para una integración gradual. La historia humana muestra que los cambios rápidos en la visión del mundo suelen ir acompañados de conflictos. La pérdida de marcos compartidos puede generar radicalización, nihilismo o búsqueda desesperada de certezas absolutas. El contacto podría actuar como catalizador de estos procesos. Además, la interpretación del contacto estaría mediada por estructuras de poder existentes. No todas las voces tendrían el mismo peso. Narrativas simplificadas o manipuladas podrían imponerse sobre análisis cuidadosos. El miedo y la esperanza podrían ser utilizados como herramientas de control. Desde esta perspectiva, el riesgo no proviene únicamente del mensaje recibido, sino de nuestra respuesta colectiva, de cómo nuestras limitaciones cognitivas interactúan con información que supera nuestra experiencia evolutiva. Este bloque no sugiere que la mente humana sea incapaz de adaptarse. Sugiere que la adaptación requiere tiempo, contexto y preparación. Elementos que un contacto abrupto podría no permitir. Y mientras esta reflexión se despliega lentamente, surge una idea inquietante. Quizá el mayor peligro del contacto no sea lo que nos digan, sino cómo nuestra propia mente transforme ese mensaje en algo que no podemos manejar. Más allá de la biología y la psicología individual, el contacto con una inteligencia extraterrestre impactaría de lleno en los sistemas sociales que sostienen a una civilización. Las sociedades humanas son estructuras complejas, frágiles y profundamente desiguales en su acceso al conocimiento, al poder y a la capacidad de decisión. La idea de que una información transformadora se distribuiría de forma justa y ordenada es una ilusión. En la práctica, el conocimiento siempre fluye a través de canales específicos. Instituciones, gobiernos, corporaciones, élites científicas y mediáticas. El contacto no sería una excepción. Sería, probablemente, el ejemplo más extremo de esta dinámica. Esto introduce un riesgo estructural. Cuando una información de enorme valor estratégico aparece, tiende a concentrarse. No por conspiración necesariamente, sino por inercia del poder. Quienes ya controlan recursos y narrativas tienen mayor capacidad para interpretar, filtrar y decidir qué se comparte y cómo. La historia humana ofrece numerosos ejemplos. Descubrimientos científicos, tecnologías energéticas y avances militares rara vez han beneficiado a todos por igual en sus primeras etapas. Al contrario, suelen amplificar desigualdades existentes antes de que existan mecanismos de regulación o redistribución. El contacto extraterrestre podría intensificar este patrón hasta un punto crítico. Incluso una señal simple podría convertirse en una herramienta de influencia. Interpretaciones selectivas, traducciones parciales o énfasis estratégicos podrían moldear la percepción pública de manera profunda. Las sociedades modernas dependen de consensos implícitos, ideas compartidas sobre legitimidad, progreso, seguridad y futuro. Cuando una información externa altera esos consensos demasiado rápido, la cohesión se debilita. Aparecen narrativas competidoras. Versiones contradictorias de la realidad luchan por imponerse. Este fenómeno se amplifica en un mundo hiperconectado. La velocidad de difusión supera la capacidad de verificación y reflexión. El contacto extraterrestre
no sería procesado lentamente por generaciones, sino absorbido en tiempo real por millones de personas con interpretaciones divergentes. En este contexto, el miedo y la esperanza se convierten en fuerzas políticas. Algunos líderes podrían explotar la amenaza percibida para justificar control, vigilancia o centralización del poder. Otros podrían prometer salvación, progreso acelerado o alianzas imaginarias. El riesgo no reside únicamente en la manipulación consciente. Incluso sin malas intenciones, la complejidad del evento podría superar la capacidad de coordinación global. Las instituciones actuales fueron diseñadas para problemas humanos, no para desafíos cósmicos. Existe además una dimensión económica. La expectativa de nuevas tecnologías o conocimientos podría desencadenar inestabilidad en mercados, inversiones descontroladas o colapsos de confianza. El simple rumor de una ventaja estratégica absoluta puede alterar sistemas financieros enteros. Las sociedades también reaccionan de manera desigual al cambio. Algunas comunidades podrían adaptarse con rapidez. Otras quedarían rezagadas. Esta brecha puede generar resentimiento, radicalización y conflicto interno. El contacto actuaría como un multiplicador de tensiones latentes. Desde una perspectiva sistémica, el mayor peligro es la pérdida de coordinación. Una civilización no colapsa necesariamente por una amenaza externa directa, sino por su incapacidad para actuar de manera coherente frente a una perturbación significativa. El conocimiento, cuando no está acompañado de estructuras adecuadas para su gestión, puede fragmentar en lugar de unir. El contacto extraterrestre podría introducir una cantidad de incertidumbre que supere la resiliencia social existente. Este bloque no sugiere que las sociedades humanas sean incapaces de adaptarse. Sugiere que la adaptación requiere tiempo, confianza y cooperación. Tres elementos difíciles de sostener bajo presión extrema. Y mientras esta reflexión se despliega lentamente, emerge una idea central. Quizá el mayor riesgo del contacto no sea la tecnología que otros poseen, sino cómo nuestras propias estructuras sociales responden a una verdad que las supera. Uno de los aspectos más subestimados del contacto con una inteligencia extraterrestre es el papel de la tecnología como amplificador del riesgo. No porque la tecnología sea intrínsecamente peligrosa, sino porque acelera procesos que las estructuras sociales, éticas y psicológicas no siempre pueden acompañar. A lo largo de la historia humana, cada gran avance tecnológico ha producido una transformación profunda. El fuego, la agricultura, la escritura, la máquina de vapor, la electricidad, la informática. En todos los casos, la tecnología modificó la forma en que las sociedades se organizaban, tomaban decisiones y se relacionaban con el futuro. Pero estos cambios ocurrieron de manera relativamente gradual a lo largo de generaciones. El contacto extraterrestre rompería ese ritmo. Incluso sin una transferencia directa de dispositivos o planos, la simple confirmación de que existen tecnologías muy superiores podría desencadenar una aceleración peligrosa. La idea de que es posible suele ser suficiente para impulsar desarrollos apresurados. La historia reciente ofrece ejemplos claros. La posibilidad teórica de ciertas armas o sistemas energéticos ha sido suficiente para iniciar carreras tecnológicas, incluso antes de comprender plenamente sus consecuencias. El contacto con otra civilización podría multiplicar este efecto a una escala sin precedentes. Existe además un problema de interpretación. Una tecnología avanzada no puede separarse de la cultura que la creó. Extraer fragmentos de conocimiento sin comprender el contexto completo puede resultar desastroso. Lo que funciona dentro de un sistema estable puede colapsar otro que aún no ha desarrollado mecanismos de control adecuados.
Imaginemos que recibimos información sobre una fuente de energía extremadamente eficiente. En apariencia, resolvería muchos problemas humanos, pero también alteraría equilibrios geopolíticos, económicos y ambientales. Las estructuras actuales no están diseñadas para absorber cambios tan abruptos sin generar tensiones severas. La tecnología también amplifica la desigualdad. Aquellos con acceso temprano a nuevos conocimientos adquieren ventajas desproporcionadas. En un escenario de contacto, esta brecha podría volverse extrema. El riesgo no es solo externo, sino interno. Una fragmentación acelerada de la civilización. Otro aspecto crítico es la ilusión de control. La historia demuestra que comprender cómo funciona una tecnología no implica comprender todas sus consecuencias. Sistemas complejos interactúan de formas no lineales. Pequeñas modificaciones pueden generar efectos desproporcionados. Una civilización extraterrestre podría haber aprendido estas lecciones tras largos periodos de prueba y error. La humanidad, en cambio, podría verse tentada a saltarse etapas, a avanzar demasiado rápido, impulsada por el miedo a quedarse atrás en una escala cósmica. Este impulso hacia la aceleración es, en sí mismo, un riesgo existencial. La estabilidad requiere tiempo, requiere adaptación gradual. Cuando el cambio supera la capacidad de integración, aparecen fallos sistémicos. Incluso sin recibir tecnología concreta, el contacto puede alterar nuestras prioridades. La inversión en ciertos campos se intensificaría. Otros quedarían abandonados. La visión a largo plazo podría sacrificarse en favor de objetivos inmediatos. Además, la tecnología no es neutral. Refleja los valores y los objetivos de quienes la desarrollan. Adoptar ideas tecnológicas externas sin comprender sus supuestos éticos puede introducir contradicciones profundas en una civilización joven. Desde esta perspectiva, el contacto extraterrestre actúa como un catalizador. No crea los riesgos, pero los acelera. Amplifica tendencias existentes y reduce los márgenes de error. Este bloque no propone rechazar el conocimiento ni temer al progreso. Propone reconocer que el ritmo importa tanto como la dirección, que no toda aceleración es deseable. Y mientras esta reflexión avanza con calma, emerge una idea inquietante. Quizá el mayor peligro del contacto no sea lo que otros nos ofrezcan, sino nuestra incapacidad para decir aún no. Cuando se considera el contacto entre civilizaciones con niveles de desarrollo muy distintos, surge inevitablemente una cuestión ética profunda. ¿Existe una responsabilidad asociada al conocimiento y al poder? En la historia humana, esta pregunta ha aparecido una y otra vez, casi siempre después de que el daño ya se ha producido. La ética del contacto no se define únicamente por la intención, sino por la previsión de consecuencias. Una civilización avanzada puede no desear causar daño, pero aún así provocar efectos irreversibles si subestima la fragilidad de quien recibe la información. La madurez ética no consiste solo en querer hacer el bien, sino en saber cuándo no actuar. En biología, existe un principio conocido como no intervención. En ciertos contextos, intervenir en un ecosistema puede generar más daño que beneficio, incluso cuando la intervención busca proteger. Este principio, ampliado al ámbito cósmico, sugiere que observar en silencio puede ser una forma de responsabilidad. Desde esta perspectiva, una civilización verdaderamente avanzada no se define por su capacidad de influir, sino por su capacidad de contenerse. Comprender cuándo una acción, incluso bien intencionada, puede interrumpir procesos evolutivos que aún no han alcanzado estabilidad. El contacto extraterrestre plantea un dilema ético único, porque no existe un marco compartido. No hay tratados universales, ni consensos morales interplanetarios.
Cada civilización desarrolla sus valores en aislamiento, respondiendo a desafíos locales. Pretender que esos valores sean universales es una proyección peligrosa. Una inteligencia avanzada podría reconocer que compartir ciertos conocimientos equivale a imponer un camino, que acelerar el desarrollo de otra civilización es, en cierto modo, privarla de su propio proceso de aprendizaje. La autonomía evolutiva se convierte entonces en un valor ético. Este razonamiento conduce a una conclusión incómoda. La mejor decisión puede ser no intervenir. No porque el otro no merezca ayuda, sino porque la ayuda prematura puede ser indistinguible del daño. En este contexto, el silencio no es abandono, es cautela. Para una civilización joven como la humana, esta idea puede resultar frustrante. La expectativa de contacto suele estar cargada de esperanza, respuestas, soluciones, validación. Sin embargo, la ética madura no siempre coincide con el deseo. Existe además el riesgo de dependencia. Si una civilización comienza a apoyarse en conocimiento externo para resolver sus problemas fundamentales, puede perder la capacidad de desarrollar soluciones propias. La resiliencia disminuye cuando la adaptación es delegada. La historia humana muestra ejemplos claros. Sociedades que adoptaron tecnologías o sistemas externos sin comprenderlos plenamente quedaron vulnerables a colapsos cuando esas estructuras fallaron. A escala cósmica, esta dependencia podría ser fatal. La ética del no contacto también protege al observador. Intervenir implica asumir responsabilidad por consecuencias imprevisibles. En sistemas complejos, incluso pequeñas perturbaciones pueden desencadenar cascadas de efectos no deseados. Desde este punto de vista, el silencio cósmico adquiere una interpretación diferente. No como indiferencia, sino como una forma de respeto distante. Una elección consciente de no alterar trayectorias evolutivas aún en formación. Este bloque no afirma que todas las civilizaciones sigan este principio. Solo sugiere que, si existen inteligencias verdaderamente longevas, es probable que hayan aprendido a valorar la contención por encima de la intervención. Y mientras esta idea se despliega lentamente, surge una reflexión serena. Quizá el acto más ético en un universo lleno de incertidumbre no sea hablar primero, sino saber esperar. Si aceptamos la posibilidad de que existan civilizaciones más antiguas y más estables que la nuestra, surge de manera natural una hipótesis inquietante. El contacto podría no estar ausente, sino simplemente pospuesto. No porque no seamos detectables, sino porque aún no hemos alcanzado un umbral considerado seguro o relevante. Esta idea se conoce, de forma informal, como la hipótesis de la observación. Sugiere que una civilización joven puede ser estudiada a distancia, sin interferencia directa. Del mismo modo en que los científicos observan sistemas complejos sin alterarlos. El objetivo no sería el control, sino la comprensión de procesos evolutivos. Desde una perspectiva científica, esta estrategia tiene sentido. La intervención altera los datos. Cambia el comportamiento del sistema observado. Si el objetivo es comprender cómo evoluciona una inteligencia de forma autónoma, el contacto temprano introduce sesgos irreversibles. En este contexto, la Tierra podría no ser especial por su singularidad, sino por su previsibilidad. Una civilización tecnológica en etapa temprana sigue patrones relativamente claros. Expansión energética, crecimiento exponencial, conflictos internos, desarrollo acelerado de herramientas de poder. Observar estas dinámicas permite anticipar resultados sin necesidad de interactuar. La hipótesis de la observación también explica el silencio, no como vacío, sino como contención. Una decisión consciente de no revelar presencia hasta que ciertos criterios se cumplan.
criterios que desconocemos, pero que podrían estar relacionados con estabilidad, cooperación global o gestión responsable de la tecnología. Para la humanidad, esta posibilidad introduce una carga psicológica particular. La idea de ser observados sin saberlo despierta reacciones profundas, desde curiosidad hasta ansiedad, desde la sensación de protección hasta la de vulnerabilidad. Estas reacciones dicen más sobre nosotros que sobre quienes observan. Ser observado implica ser evaluado, no en un sentido moral humano, sino funcional. ¿Es este sistema estable? ¿Es predecible? ¿Es capaz de autocontrol? Estas preguntas no requieren intención hostil. Son preguntas técnicas sobre supervivencia a largo plazo. La historia humana ofrece paralelos. Cuando una sociedad más avanzada ha observado a otra en desarrollo, la intervención directa rara vez ha sido beneficiosa. Incluso con buenas intenciones, el desequilibrio ha generado dependencia, colapso cultural o pérdida de autonomía. La hipótesis de la observación sugiere que una civilización verdaderamente madura habría aprendido estas lecciones. Habría comprendido que el contacto no es un derecho automático, sino una responsabilidad que debe ejercerse con extrema cautela. Existe además una dimensión temporal difícil de asimilar. Para una civilización con millones de años de historia, esperar siglos o milenios no representa un costo significativo. Para nosotros, en cambio, cada generación percibe el tiempo como limitado. Esta diferencia altera por completo la lógica de la espera. Desde esta perspectiva, la pregunta no es por qué no nos contactan, sino qué condiciones aún no cumplimos. El silencio deja de ser un misterio pasivo y se convierte en un indicador activo de nuestro estado evolutivo. Este pensamiento puede resultar incómodo. Sugiere que no estamos listos, que aún somos observables, pero no interlocutores, que nuestro desarrollo está siendo seguido como un proceso, no como un diálogo. Sin embargo, esta idea también contiene una posibilidad serena. Ser observados sin interferencia implica que aún no hemos cruzado umbrales irreversibles, que seguimos siendo un sistema en evolución, no uno fallido. Este bloque no afirma que la hipótesis de la observación sea verdadera. Solo muestra que, dentro de lo que sabemos sobre sistemas complejos y ética de intervención, resulta coherente. Y mientras esta reflexión se asienta lentamente, surge una pregunta silenciosa. Si alguien nos observa desde lejos, ¿qué señales estamos enviando realmente sobre quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos? Más allá de los riesgos tecnológicos, sociales o biológicos, el contacto con otra inteligencia produciría un cambio aún más profundo y silencioso. Un desplazamiento existencial. No se manifestaría de inmediato como una crisis visible ni como un colapso repentino, sino como una transformación lenta y persistente en la forma en que una civilización entiende el sentido, el valor y el futuro. Durante casi toda su historia, la humanidad ha construido significado desde una posición implícita de centralidad. Incluso después de aceptar que la Tierra no ocupa el centro físico del universo, seguimos siendo, hasta ahora, la única referencia consciente conocida. Esta condición ha moldeado religiones, filosofías, sistemas morales, proyectos científicos y narrativas colectivas sobre el progreso y el destino. El contacto con otra inteligencia rompe esta estructura sin necesidad de violencia ni confrontación. Introduce una comparación inevitable, no solo con otra especie, sino con otra trayectoria evolutiva, posiblemente mucho más antigua. De pronto, nuestra historia deja de ser única y se convierte en un caso particular dentro de un contexto mucho más amplio y desconocido. Este desplazamiento puede parecer abstracto,
pero sus efectos son profundamente reales. El sentido de propósito colectivo se apoya en narrativas compartidas, historias sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando esas narrativas se erosionan de forma abrupta, la motivación a largo plazo se debilita. Surgen preguntas difíciles de responder. ¿Por qué avanzar? ¿Con qué horizonte? ¿Bajo qué criterio de éxito? Algunas personas podrían encontrar consuelo en esta ampliación de perspectiva. Podrían sentir alivio al saber que la vida y la inteligencia no son exclusivas. Otras, en cambio, podrían experimentar una pérdida profunda de significado. La diversidad de respuestas no es un problema individual, sino sistémico. Las sociedades funcionan gracias a marcos comunes que permiten coordinar acciones a gran escala. El contacto también altera la percepción del tiempo, frente a civilizaciones potencialmente millones de años más antiguas. El horizonte humano puede parecer repentinamente breve. Proyectos que antes parecían ambiciosos pueden sentirse insignificantes. Este cambio puede conducir tanto a la humildad reflexiva como al nihilismo silencioso. Existe además el riesgo de una desvalorización gradual de la experiencia humana. Si otras inteligencias han recorrido caminos mucho más largos, podría surgir la idea de que nuestras luchas, descubrimientos y culturas son apenas etapas primitivas sin relevancia duradera. Esta percepción, aunque errónea, puede socavar la autoestima colectiva y la voluntad de preservar lo propio. La historia humana muestra que las crisis de sentido no siempre producen colapsos inmediatos. A menudo se manifiestan como apatía, fragmentación cultural o pérdida de cohesión social. El contacto extraterrestre podría actuar como un catalizador de este proceso a escala planetaria, acelerando tensiones que ya existen. Este tipo de destrucción no deja ruinas visibles. No hay ciudades en llamas ni señales espectaculares. Es un desgaste interno, una erosión lenta de la motivación compartida. Las instituciones continúan funcionando, pero pierden dirección. Las metas se vuelven difusas. El futuro deja de sentirse propio. Paradójicamente, este riesgo aumenta si el contacto es pacífico. La ausencia de una amenaza externa clara dificulta la movilización colectiva. Sin un enemigo visible, la respuesta se dispersa en interpretaciones, debates y dudas. La incertidumbre prolongada desgasta más que el peligro inmediato. El sentido también está ligado a la percepción de agencia. Si una civilización siente que su futuro está condicionado por fuerzas externas inalcanzables, puede disminuir la voluntad de actuar. La idea de ser observados, comparados o evaluados constantemente puede generar parálisis o conformismo. Este bloque no sugiere que la humanidad sea incapaz de reconstruir significado. Sugiere que ese proceso requiere tiempo, reflexión y adaptación cultural. Elementos que un contacto abrupto podría no permitir sin consecuencias profundas. Y mientras esta reflexión se despliega lentamente, emerge una idea sutil, pero poderosa. Quizá el mayor peligro del contacto no sea la destrucción inmediata, sino la lenta disolución del sentido que mantiene cohesionada a una civilización viva. El contacto con otra inteligencia no requiere necesariamente diálogo, mensajes claros ni encuentros directos. De hecho, uno de los escenarios más plausibles y peligrosos es el del contacto indirecto. Rastros, señales incompletas, artefactos sin contexto, huellas de una actividad que no fue pensada para ser comprendida por nosotros. Desde el punto de vista científico, este tipo de contacto es incluso más probable que una comunicación intencional. Una civilización avanzada puede dejar marcas de su existencia sin proponérselo. Modificaciones en su entorno estelar, emisiones energéticas atípicas, estructuras a gran escala o residuos tecnológicos que persisten mucho después de que sus creadores
hayan desaparecido o se hayan retirado. El problema fundamental de los artefactos es el contexto. Un objeto o una señal aislada no transmite las normas, valores ni límites que acompañaron su creación. Es información incompleta, fragmentada, abierta a interpretación. Y la interpretación humana, como ya hemos visto, está llena de sesgos. La historia humana ofrece ejemplos claros. Cuando se descubren tecnologías antiguas sin comprender plenamente su propósito o su funcionamiento, a menudo se proyectan significados erróneos. A escala cósmica, este error se amplifica de forma radical. Un artefacto extraterrestre podría ser interpretado como un arma, una herramienta o un mensaje, cuando en realidad cumple una función completamente distinta. Imaginemos encontrar una estructura artificial en el espacio profundo. Su mera existencia alteraría nuestra comprensión del universo. Sin embargo, sin conocer su propósito, podríamos intentar estudiarla, interactuar con ella o incluso replicarla. Cada una de estas acciones conlleva riesgos. Un artefacto avanzado podría incorporar principios físicos que aún no comprendemos. Manipularlo sin el conocimiento adecuado podría desencadenar procesos peligrosos. No por hostilidad, sino por ignorancia. La curiosidad, en este contexto, puede ser tan riesgosa como la agresión. Incluso las señales pasivas pueden ser perturbadoras. Un patrón energético estable, una modulación persistente o una anomalía repetible pueden convertirse en objeto de obsesión científica y política. Diferentes grupos podrían competir por interpretarlas primero, por controlar la narrativa o por explotar posibles aplicaciones. Este tipo de contacto indirecto también intensifica la especulación. La ausencia de respuestas claras deja espacio para interpretaciones extremas. Teorías conspirativas, mitologías modernas y narrativas apocalípticas pueden surgir con rapidez, erosionando la confianza en el conocimiento científico. Además, los artefactos no necesitan estar activos para ser peligrosos. Un residuo tecnológico puede contener información suficiente para alterar el equilibrio de poder dentro de una civilización joven. El simple conocimiento de que algo es posible cambia la trayectoria del desarrollo tecnológico. Existe también un riesgo temporal. Un artefacto puede ser antiguo, creado bajo condiciones que ya no existen. Sus efectos pueden no ser inmediatamente visibles. Interactuar con sistemas complejos sin comprender su dinámica puede activar procesos lentos, difíciles de detener una vez iniciados. Desde una perspectiva ética, el contacto indirecto plantea dilemas adicionales. ¿Tenemos derecho a usar, estudiar o replicar algo cuyo propósito desconocemos completamente? ¿Hasta qué punto la curiosidad justifica el riesgo colectivo? Una civilización avanzada podría haber dejado deliberadamente rastros ambiguos, no como invitación, sino como prueba, un límite, una forma de observar cómo otras inteligencias reaccionan ante lo desconocido. No todos los contactos son llamados. Algunos son exámenes silenciosos. Este bloque no sugiere que debamos temer cada anomalía. Sugiere que el peligro no reside solo en la intención del otro, sino en nuestra respuesta ante lo incompleto. La información fragmentaria puede ser más desestabilizadora que un mensaje claro. Y mientras esta reflexión se asienta lentamente, surge una conclusión inquietante. Quizá el contacto más peligroso no sea aquel que habla, sino aquel que deja algo atrás y nos observa decidir qué hacer con ello. Cuando se habla de destrucción de civilizaciones, la imaginación suele recurrir a imágenes abruptas, explosiones, guerras, catástrofes visibles. Sin embargo, la historia y la ciencia de sistemas complejos sugieren un escenario mucho más común y silencioso: la desaparición gradual.
Un proceso en el que no existe un único evento final, sino una acumulación de pequeñas rupturas que, juntas, superan la capacidad de recuperación. Una civilización no colapsa necesariamente porque sea atacada. A menudo colapsa porque pierde coherencia interna, porque deja de coordinarse, porque las señales que guían las decisiones colectivas se vuelven contradictorias o irrelevantes. En este contexto, el contacto con otra inteligencia no actúa como causa directa, sino como amplificador de fragilidades preexistentes. El conocimiento de que existen otras civilizaciones puede introducir una presión sutil, pero constante. Cambia las expectativas, reconfigura prioridades, desplaza recursos. Nada de esto es, por sí solo, destructivo. Pero cuando ocurre de manera simultánea y acelerada, puede erosionar la estabilidad. Uno de los mecanismos más peligrosos es la pérdida de consenso. Las sociedades modernas dependen de acuerdos implícitos sobre hechos, valores y objetivos. Cuando una verdad externa altera esos acuerdos sin ofrecer un marco alternativo compartido, aparecen vacíos. Diferentes grupos llenan esos vacíos con narrativas incompatibles. El contacto, incluso indirecto, puede fragmentar la interpretación del futuro. Algunos verán oportunidades ilimitadas, otros amenazas existenciales, otros negarán la relevancia del evento. Esta dispersión de percepciones dificulta la acción coordinada, especialmente en momentos críticos. La destrucción silenciosa también se manifiesta en la fatiga cultural. Mantener atención, adaptación y vigilancia constante frente a una incertidumbre prolongada consume recursos psicológicos. Con el tiempo, la capacidad de respuesta disminuye. La apatía sustituye a la alarma. En sistemas complejos, la resiliencia depende de márgenes de error, de la capacidad de absorber perturbaciones sin perder funcionalidad. El contacto extraterrestre reduce esos márgenes al introducir una incertidumbre que no puede resolverse ni ignorarse por completo. Existe además un efecto de desplazamiento. Problemas urgentes pueden ser postergados en favor de preocupaciones cósmicas. O, por el contrario, la magnitud del universo puede hacer que los desafíos locales parezcan insignificantes. Ambos extremos debilitan la acción efectiva. La historia humana muestra que las civilizaciones suelen desaparecer sin darse cuenta de que están en proceso de hacerlo. No hay un momento claro de quiebre. Solo señales dispersas, pérdida de confianza, polarización, abandono de proyectos a largo plazo. El contacto puede actuar como el último catalizador, no el origen del colapso, sino el factor que acelera procesos latentes. Una civilización ya bajo tensión puede no soportar una perturbación adicional de escala existencial. Este tipo de destrucción no deja monumentos visibles. No hay restos evidentes para observadores externos. Desde fuera, una civilización puede parecer simplemente silenciosa, inactiva, desaparecida. Paradójicamente, este silencio posterior puede confundirse con ausencia de vida. El universo no muestra señales de las civilizaciones que se desvanecen lentamente. Solo registra aquellas que logran mantenerse coherentes el tiempo suficiente. Este bloque no afirma que el contacto sea una sentencia. Afirma que la supervivencia depende de la capacidad de integrar cambios sin perder cohesión, de sostener sentido compartido en medio de la incertidumbre. Y mientras esta reflexión se despliega con calma, emerge una idea inquietante. Quizá muchas civilizaciones no fueron destruidas por enemigos externos, sino por no saber convivir con una verdad demasiado grande para su estructura interna. A medida que una civilización se enfrenta a la posibilidad del contacto con otras inteligencias, comienzan a perfilarse dos caminos generales. No son destinos fijos ni decisiones explícitas, sino tendencias profundas que emergen de cómo una sociedad interpreta el riesgo, el tiempo
y su propia madurez. El primer camino es el de la aceleración. Ante la conciencia de no estar solos, surge la urgencia. La sensación de estar atrasados en una escala cósmica. El impulso de avanzar más rápido, de cerrar distancias, de alcanzar niveles tecnológicos que percibimos como necesarios para no quedar indefensos o irrelevantes. Este camino está impulsado por el miedo y la comparación. No siempre de forma consciente. A menudo se presenta como progreso, como ambición legítima. Sin embargo, la aceleración rara vez distingue entre lo posible y lo sostenible. Empuja a reducir fases de prueba, a asumir riesgos mayores, a sacrificar reflexión por velocidad. La historia humana muestra que la aceleración sin integración suele terminar en crisis. Cuando los sistemas sociales, éticos y psicológicos no evolucionan al mismo ritmo que la tecnología, aparecen fracturas. El contacto extraterrestre puede intensificar este desajuste hasta un punto crítico. El segundo camino es el de la madurez. No implica inmovilidad ni rechazo al conocimiento, sino una relación distinta con el tiempo. Reconoce que la supervivencia a largo plazo depende más de la coherencia interna que de la velocidad. Que no todo desafío externo requiere una respuesta inmediata. Este camino valora la contención, la capacidad de decir no aún, de priorizar estabilidad, cooperación y resiliencia antes que expansión acelerada. Es un camino menos visible, menos espectacular, pero históricamente más duradero. Elegir la madurez implica aceptar límites, reconocer que no toda información debe ser utilizada de inmediato, que algunas verdades requieren preparación cultural para ser integradas sin daño. Esta elección puede parecer pasiva, pero en realidad exige una disciplina colectiva profunda. El contacto, real o potencial, actúa como una prueba de este equilibrio. No nos destruye directamente. Nos revela. Muestra qué valores dominan nuestras decisiones cuando el horizonte se amplía más allá de lo humano. Una civilización que sobrevive no es necesariamente la más avanzada tecnológicamente, sino la que logra alinear su poder con su capacidad de control. La que entiende que el tiempo es un recurso estratégico, no un enemigo. Este bloque no ofrece garantías. No asegura que la madurez sea suficiente, pero sugiere que la supervivencia no es un accidente. Es una práctica continua, un conjunto de elecciones repetidas a lo largo del tiempo. Y mientras esta reflexión avanza lentamente, se hace visible una verdad serena. Quizá el contacto con otras inteligencias no sea una amenaza externa, sino un espejo que nos obliga a decidir quiénes queremos ser como civilización. Cuando imaginamos el futuro después de un posible contacto con inteligencias no humanas, la mente suele proyectar cambios visibles y rápidos, avances tecnológicos inmediatos, transformaciones políticas abruptas, una humanidad lanzada hacia una nueva etapa histórica. Sin embargo, los escenarios que mejor encajan con lo que sabemos sobre sistemas complejos describen algo muy distinto. Transformaciones discretas, silenciosas, casi imperceptibles desde fuera. Una civilización que sobrevive al impacto del contacto no lo hace llamando la atención, sino aprendiendo a reducirla. No responde con expansión acelerada ni con demostraciones de poder, sino con una reorientación profunda de sus prioridades. El eje del desarrollo deja de ser la conquista y pasa a ser la coherencia interna. En este escenario, la pregunta central ya no es ¿qué tan lejos podemos llegar?, sino ¿qué tan estables podemos permanecer a lo largo del tiempo? El progreso deja de medirse en velocidad y comienza a evaluarse en resiliencia. La capacidad de absorber perturbaciones sin perder identidad se convierte en el nuevo indicador de éxito.
La tecnología no desaparece, pero cambia radicalmente de función. Deja de ser un instrumento de dominio o competencia y se convierte en una herramienta de equilibrio. Se invierte más en mantenimiento que en crecimiento, más en prevención que en expansión. Las innovaciones se evalúan no solo por lo que permiten hacer, sino por lo que podrían desestabilizar. Una civilización que ha comprendido los riesgos del contacto entiende que la visibilidad es una variable estratégica. No todo avance necesita ser anunciado. No toda capacidad debe ser exhibida. En un universo donde no se conocen las intenciones de otros, la discreción se transforma en una forma avanzada de inteligencia colectiva. Este cambio implica también una transformación cultural profunda. Las narrativas de grandeza, conquista y supremacía pierden atractivo. Son reemplazadas por valores como continuidad, cuidado y autocontrol. El éxito deja de estar asociado al crecimiento ilimitado y se vincula con la capacidad de sostenerse sin colapsar. El futuro posterior al contacto redefine la relación con el tiempo. En lugar de ciclos cortos orientados a resultados inmediatos, se adopta una perspectiva larga, generacional, planetaria, incluso cósmica. Las decisiones se toman considerando su impacto en siglos, no en años. Esta ampliación del horizonte reduce la impulsividad colectiva. El silencio, en este contexto, no es aislamiento ni miedo. Es comunicación mínima. Es elegir cuidadosamente cuándo y cómo interactuar. Es reconocer que el universo no premia la rapidez, sino la persistencia. Que existir durante mucho tiempo puede ser más difícil que avanzar rápido. Una civilización que sobrevive al contacto aprende también a convivir con la incertidumbre, a aceptar que no todo puede ser conocido ni controlado. Esta aceptación reduce la ansiedad colectiva y fortalece la cooperación interna. La búsqueda de certezas absolutas cede paso a una gestión consciente de lo desconocido. Desde fuera, una civilización así podría parecer inactiva. Sus señales serían débiles, sus huellas tecnológicas limitadas. No construiría estructuras visibles a gran escala ni emitiría señales constantes. Sin embargo, esta aparente quietud ocultaría una complejidad profunda, sostenida por equilibrio y disciplina. Este escenario contrasta con la narrativa humana tradicional del progreso ilimitado. Propone una forma distinta de éxito. No la expansión sin fin, sino la continuidad consciente. No la conquista del entorno, sino la integración cuidadosa con él. El contacto, real o potencial, no destruiría necesariamente a una civilización que adopta este camino. La transformaría lentamente. La volvería menos ruidosa, menos predecible, más estable. No más poderosa, sino más duradera. Este bloque no describe una utopía ni un ideal moral. Describe una posibilidad sobria, compatible con lo que sabemos sobre supervivencia a largo plazo en sistemas complejos. Un futuro en el que la grandeza no se mide por la visibilidad, sino por la capacidad de permanecer. Y mientras esta visión se despliega con calma, emerge una conclusión tranquila. Quizá las civilizaciones que perduran no son las más brillantes ni las más expansivas, sino aquellas que aprenden a existir sin anunciarse al universo. Al acercarnos al final de esta reflexión, es importante no buscar una conclusión cerrada. El tema del contacto con otras inteligencias no humanas no ofrece respuestas definitivas, y quizá nunca deba hacerlo. En lugar de un punto final, este bloque propone un eco, una resonancia lenta que continúa más allá de las palabras. Durante horas hemos explorado riesgos, límites y silencios, no para alimentar el miedo, sino para comprender la fragilidad de las civilizaciones jóvenes. El contacto, real o potencial, no aparece aquí como una invasión repentina,
sino como una prueba prolongada. Una presión suave pero constante sobre nuestra forma de pensar, organizarnos y dar sentido a la existencia. El universo no parece apurarnos. Las escalas de tiempo cósmicas son inmensamente más largas que las humanas. Estrellas nacen y mueren sin prisa. Galaxias colisionan durante millones de años. En ese contexto, nuestra ansiedad por respuestas rápidas revela más sobre nosotros que sobre el cosmos. Quizá una de las lecciones más importantes sea esta. No todo lo que puede ser conocido debe ser conocido de inmediato. No todo lo que puede ser dicho debe ser dicho ahora. El silencio no siempre es vacío. A veces es espacio para madurar. Si existen otras inteligencias, no sabemos cómo piensan, qué valoran ni cómo miden el éxito. Pero sí sabemos algo sobre nosotros. Sabemos que somos una especie en transición, capaz de crear belleza y destrucción con la misma herramienta, capaz de cooperación profunda y de división extrema. El contacto, en este sentido, funciona como un espejo hipotético. Nos obliga a mirarnos desde fuera, a preguntarnos si somos coherentes, si somos pacientes, si somos capaces de sostener una verdad compleja sin fragmentarnos. No hay garantías de supervivencia. Nunca las hubo. Pero tampoco hay una condena escrita. La historia de la vida muestra que la persistencia no depende de la fuerza máxima, sino de la adaptación continua, de la capacidad de cambiar sin romperse. Quizá el futuro no requiera mensajes desde las estrellas. Quizá la mayor transformación ocurra aquí, en la forma en que aprendemos a convivir con la incertidumbre, a aceptar límites, a elegir la estabilidad sobre la aceleración cuando el costo es demasiado alto. El contacto, si alguna vez ocurre, encontrará a la humanidad en un estado particular. No perfecto, no completo, pero tal vez más consciente de su fragilidad y, por ello, más cuidadosa. Este final no propone esperanza ingenua ni fatalismo. Propone atención. Una atención lenta, sostenida, hacia nuestras decisiones cotidianas. Porque, en última instancia, no es el universo quien decide si una civilización perdura. Es la civilización misma, en silencio, a lo largo del tiempo. Y mientras estas palabras se disuelven suavemente, queda una última idea, simple y profunda. Quizás sobrevivir no sea llegar más lejos, sino aprender a permanecer.